Buenas noches, profe y compañeros. Procedo a hacer la exposición número uno. La asignatura Seminario de Investigación Educativa. Mi nombre es Julio Albeiro Londoño Patiño, estudiante doctorado en Ciencias de la Educación. Eh, la delimitación temporal del trabajo se circunscribe a la institución educativa José Félix de Restrepo Vélez, en Sabaneta, Antioquia, Colombia, institución de orden oficial, de orden público. El tema que nos atañe es bajo rendimiento en el área de matemáticas, un estudio de caso interpretativo con estudiantes de grado séptimo de la institución educativa antes mencionada, ciclo escolar 2025-2026. La hoja de ruta de trabajo que no, vamos a ver es una introducción, unas etapas del proceso educativo, el proceso de investigación, una construcción del problema en contexto de Sabaneta, selección del paradigma interpretativo, objetivos y población de estudio, elementos conceptuales, una ruta metodológica y un reporte. Eh, para esto vamos a hacer la introducción al proceso de investigación de la siguiente forma. Entendemos bajo lo que establece Guba, Sampieri, Fernández y Baptista que la investigación educativa es un proceso sistemático, riguroso y reflexivo que construye conocimientos sobre realidades prácticas y fenómenos que configuran el ámbito escolar. A diferencia de aproximaciones mecanicistas, requiere una sensibilidad especial hacia un contexto sociohistórico y cultural en las instituciones. Abordar la problemática de bajo rendimiento académico en matemáticas demanda estructurar un proceso lógico que permita identificar de la anomalía empírica la comprensión profunda de las situaciones particulares y sus significados. Dentro de este proceso tenemos las seis etapas del proceso de investigación, que son construcción del problema, selección del paradigma, que es la postura epistemológica precisamente que orienta la mirada hacia la interpretación en forma crítica o compleja, los objetivos y población de estudio, análisis y reporte, una ruta metodológica, lógicamente, con técnicas de recolección de información y unos elementos conceptuales. De igual forma, en el contexto de Sabaneta, Antioquia, eh, se establece la siguiente forma. Hay una población de 88.227 habitantes en el municipio, de los cuales 13.149 son niños y jóvenes en edad escolar. Se cuenta con 8 instituciones educativas oficiales en el municipio. La institución educativa está calificada de rango A. Sin embargo, esta calificación no debe invisibilizar el problema que al interior de la institución se tiene, en este caso en particular, en el área de matemática donde queremos hacer una intervención en la investigación. El problema en cifras podemos describirlo de la siguiente forma, donde el 39% de los estudiantes de grado séptimo presentan bajo rendimiento académico, que nos da digamos, un panorama, un indicio de rezago, de posible repitencia, incluso un alto riesgo de abandono escolar. Para esto, la población de estudiantes que abarca los grados séptimos son 141 estudiantes de 726, que es la población entre sexto y onceavo grado. Para esto, como decía yo anteriormente, tenemos 55 estudiantes que presentan ese bajo rendimiento que equivale al 39% de la población objeto de estudio. Factores asociados al rendimiento académico, pues tenemos varios, tenemos individuales que están enfocados en la atención, en la autoestima, en la motivación propia intrínseca, los procesuales que lógicamente es clima en el aula, la práctica docente, las estrategias precisamente de esa evaluación, los estructurales que es el nivel socioeconómico, capital cultural, el contexto familiar, etcétera, y los administrativos que es como la institución hace todos esos, digamos, intercambios o manejo de recursos internos propios, políticas internas, para generar ese, digamos, ese éxito de acompañamiento. Como le establece Bravo Osorio, el bajo rendimiento académico no debe ser reducido a una nota, sino que es un fenómeno complejo en el que se intervienen tanto las habilidades de los estudiantes como la práctica docente, los métodos de evaluación, el clima emocional del aula y el soporte brindado por la familia. Entonces es importante considerar esas variables dentro de la investigación. El propósito de la investigación, digamos, no es establecer relaciones causales lineales que culpen al estudiantado o a la institución, sino que se busca explorar y comprender la configuración de bajo rendimiento en matemáticas. Como puede ser que una red de significados, tensiones y prácticas cotidianas, que tradicionalmente los vemos, digamos, como paisaje, pero queremos profundizarlas, donde, digamos, tenemos metas operativas que es comprender cómo se vive y se interpreta bajo el rendimiento en matemáticas del grado séptimo, es reconstruir precisamente esos factores escolares y familiares que permitan una vivencia mucho más adecuada a los jóvenes, producir precisamente insumos analíticos y útiles
para toma de decisiones y al final proponer una base rigurosa de análisis y recomendaciones para la institución en un proceso de mejoramiento continuo. La tabla de indicadores contextuales los podemos circunscribir a una demografía escolar, que son 141 estudiantes de grado séptimo, un bajo rendimiento en matemáticas, que son los 55 mencionados y el 39% a nivel porcentual. La convivencia y clima en el aula, que lógicamente son temas de disciplina en estos grados, que son jóvenes que están en una transición de preadolescentes a adolescentes, y el desempeño institucional, que lógicamente es importante tener en cuenta que sigue siendo una institución calificada como de buen desempeño en el municipio. Para esto, digamos, la selección del paradigma de investigación podemos establecerlo desde el punto de vista siguiente. Para esto he seleccionado el paradigma interpretativo porque cobija la mayoría de valores y situaciones particulares de la investigación, como son, digamos, la concepción de la realidad, o sea, la multidimensionalidad del contexto que vamos a analizar. Tenemos, digamos, un rol del investigador que es participante reflexivo, con una serie de herramientas y hay situaciones particulares que va a vivir, como por ejemplo la interacción dialógica, digamos, la interpretación de voces de los estudiantes, las entrevistas como métodos y técnicas de análisis, la observación de las narrativas precisamente para poder documentar todo el proceso de investigación y al final unos resultados que nos va a permitir describir precisamente en forma concreta, categórica, interpretativa, los resultados para una comprensión contextual real de la situación. Para esto, porque el paradigma interpretativo es importante entenderlo, que la idea es no reducir toda la investigación a una simple eficiencia cognitiva medible, o sea, un número simple y llano, sin ninguna, digamos, interpretación básica. Para esto, las estadísticas como el 39% son apenas una superficie de una trama relacional. ¿Cuál es la trama relacional? La voz de los estudiantes. Hay que reconocer su experiencia escolar como una construcción situada, reconocer la convivencia y las prácticas pedagógicas de los docentes como factores configurantes y comprender el acompañamiento familiar en la construcción del éxito o el fracaso escolar, buscando siempre que se genere, digamos, una mayor estabilidad de los muchachos, de los jóvenes estudiantes dentro de la institución. Para esto tenemos un objetivo claro, que es analizar los factores no solamente tecnológicos, sino pedagógicos y familiares, que asociados al bajo rendimiento puedan generar, digamos, apatía, digamos, desinterés en el área de matemáticas, y eso mirado desde una experiencia de todos los actores involucrados, nos permite interpretar en la institución José Félix de Restrepo cómo, digamos, durante el ciclo escolar 2025-26 nos puede generar buenos resultados para tomar acciones pertinentes, como cuáles. Con primero identificar como un objetivo específico la voz del estudiante, interpretarla, ver su significancia, para tratar precisamente de encontrar esos atributos propios para el desempeño académico. Un segundo objetivo específico era escribir, o sea, es detectar la práctica docente, esas percepciones de los docentes respecto, digamos, al clima en el aula y cómo esos factores inciden en el rendimiento académico. Y por último, señalar, y eso está dirigido al entorno familiar, cómo el rol del acompañamiento familiar es clave para todo el manejo socioafectivo de los procesos de aprendizaje de todos estos jóvenes en la institución. La población en el análisis, pues como lo hemos dicho, la población está circunscrita a la comunidad educativa en el grado séptimo de la institución José Félix de Restrepo Vélez en Sabaneta. Debido a la naturaleza mixta del estudio, no se pretende generalizar con datos estadísticos solamente, sino la selección se realiza mediante un muestreo intencional, buscando precisamente heterogeneidad de experiencias, trayectorias escolares y posiciones frente al fenómeno investigado. Para esto, digamos que hay tres criterios fundamentales, que es heterogeneidad, digamos casos, digamos pertinentes, identificados por registros y datos estadísticos dentro de la institución, una diversidad de género, contamos con estudiantes de todo tipo de género para poder mirar su trayectoria escolar en la institución y poder encontrar una diversidad. Entonces, hay, digamos, unos actores participantes que son precisamente docentes, instituciones y estudiantes, que es una triada muy interesante de estudio y de trabajo. La matriz de conceptos operativos nos vamos a remitir al que precisamente nos atribuye la investigación, que es el bajo rendimiento académico, donde es el eje central de la investigación y se analiza como experiencia escolar compleja y no solo como calificación insuficiente. Para esto hay un tema de convivencia, clima y trayectoria, que también nos vamos a enfocar
en el sentido de la experiencia escolar como parte central en el paradigma interpretativo porque nos permite comprender un fenómeno desde la voz de los actores. Para esto la ruta metodológica, lógicamente, debido al enfoque de análisis, que es un diseño mixto, buscamos explorar la particularidad del grado séptimo en esta situación es particular dentro de la institución para poder entenderla de una mejor forma y poder tomar acciones pertinentes. Hay una, digamos, una interpretación, una codificación abierta y axial, que es una construcción posterior con matrices para establecer la relación de categorías y análisis. Para eso vamos a tener entrevistas semiestructuradas, una encuesta y una observación en el aula. De igual forma, ahí termina pues la parte inicial dentro de la exposición número 1. Aquí son las referencias bibliográficas, profe. Espero que en la próxima avancemos en los siguientes, digamos, partes del desarrollo de la investigación. Muchas gracias y hasta luego.